Hola, hoy les voy a hablar sobre el desarrollo de ideas. Cuando uno tiene de una misma idea varias opciones que puede trabajar, cómo uno las va desarrollando y haciendo lo que sería la obra final. Ese proceso, quizás la forma que yo lo hago es por la influencia que me da los años que he trabajado en diseño gráfico también y en ilustración. Porque el diseño gráfico, una de las cosas importantes que tiene es que tiene que ser simple. Las cosas tienen que ser, la simplicidad está en todos lados, especialmente en el diseño de logos. Les voy a dar un ejemplo para que cuando vayamos aquí sepan por qué estoy haciendo esto. En una ocasión, en uno de los muchísimos logos que he diseñado, quería hacer unas letras que fueran a mano. Pero a mano y tipo rough, ¿no? Que quedan con las orillas bien desiguales. Pero yo no soy calígrafo y tampoco y tengo una letra feísima, pero no importa. Lo que hice fue que en una de estas libretas de Newsprint que uno usa para hacer los bocetos en carboncillo, como el papel es barato, pues puedes botar y hacer lo que quieras ahí. Empecé a hacer con tinta negra, mucha tinta y un pincel grueso, a escribir la palabra que era la que quería que tuviera el nombre para ese logo. La escribí, la vuelvo a escribir, la vuelvo a escribir. Caben 5 o 6 en una hoja. Luego paso a la próxima y vuelvo y hago 5 o 6 más. Ustedes lo pueden hacer, el que quiera hacer esta técnica, si con 5 o 10 es suficiente o con 20. Creo que eso fue lo que yo terminé haciendo porque tenía muchas hojas llenas de la palabra tipo suelto, porque quería ese feeling. Pues ¿qué pasa? Pues una vez las tengo, las pongo en la pared, me alejo y puedo ir viendo y seleccionando esta letra A me gustó más que la que aparece en esta, así que le hago una marca porque esa A yo la voy a usar para mi palabra. La letra P que salió en aquel otro, pues esa es la que me gustó más. Esta S que tiene un rabo aquí que me va a conectar acá, está perfecta. Déjame marcarla. Una vez ya yo tenga mi selección que pueda crear una palabra de todas esas 20 que hay, pues hoy en día pues es más fácil porque entonces las puedes recortar o las puedes simplemente escanear por partes y te la llevas al programa de edición que quieras y hacer lo que vaya a hacer. Eso mismo lo hago acá. Cuando voy a hacer mis trabajos y estoy haciendo bocetos, hay ocasiones que del primer boceto ya está resuelto, pero hay otras que no, que se aparecen opciones. Así que de eso es lo que quiero hablarles, quizás les pueda ayudar eh, cuando ustedes estén haciendo y estén medio trancados, pues hay que hacer un croquis, un bocetito, una servilleta, lo que sea, de la composición de las opciones que tengas y los materiales. Y, y así cuando vas entonces a tu canvas, a tu papel final, pues ya tienes una idea. Obviamente, en este tipo de cosas que, que yo estoy trabajando, pues yo dejo un espacio. Simplemente esto va a ser una guía, pero me gusta siempre dejar un espacio para la espontaneidad que va a aparecer en el camino. Va a aparecer algo de caos. A ver, en algún momento pues la obra uno va a creer que se dañó, por algún efecto que quieras hacer, una textura o algo. Y más adelante va a estar la parte donde tú vas a recoger, en este caso yo, ustedes lo pueden hacer de otra manera, pero yo entonces recojo y empiezo a depurar un poco dentro de ese caos controlado y la espontaneidad para lograr lo más cercano, porque nunca es lo que yo quisiera hacer y ya fotografiado el pensamiento, ¿no? Pues así que esto voy a hablarles un poquito más sobre
el boceto que estoy preparando para la próxima hora sobre la serie del pensamiento. Esta vendría siendo la cuarta. Quizás como estoy hablando un poquito más ahora sobre esto, pues el proceso de la obra en sí, pues lo voy a hacer en un video adicional, como una segunda parte, para que no se haga tan largo y no torturarlos a ustedes. Pero nada, yo espero que les guste y que el que pueda, pues que aprenda algo de cómo uno lo hace. Vamos ahora a hablar un poquito más en detalle de esta idea. Aquí en esta hoja tengo 3 bocetos para continuar con la serie sobre el pensamiento. Más temprano estuve trabajando en esta opción, tratando de desarrollarla. El hombre más solitario que iba en su caballo del pensamiento, ¿no? El caballo está descansando y aquí va a estar el ojo de la persona donde él está dentro viendo televisión, así que él está viendo televisión. Tendría mucha sombra aquí, pero esto decidí entonces dejarlo más adelante porque tengo que darle un poco más de pensamiento. Igual que empecé a trabajarlo y decidí empezar con este. Así que este boceto, tengo una persona que va a estar, la idea es que él está como en una nube, y está en una nube al ver por el ojo de la persona, ¿no? Donde él se aloja ese pensamiento, va a ver aquí una dama en su habitación. Puedo hacerla que se esté desnudando o esté en una posición sexy que lo hace mirar de esta manera, y en el background que se va a formar dentro de estas nubes, que él está en las nubes, tengo la disyuntiva si hacer entonces como un jardín, ¿no? Flores, o otra cosa. ¿Qué fue lo que hice? Cuando me fijo, yo hice estos bocetos de una forma cuadrada. Y dije, yo no sé cómo esto se va a ver en el formato que estoy haciendo la serie, que son todas horizontales. Así que, primero, dije, vamos a hacer una prueba. ¿Cómo se vería con el papel de acuarela? Déjame presentarlo. Este es el papel que estoy trabajando toda esta serie. Lo puedo usar horizontal o vertical, porque quería que todos pues tuvieran ese formato, pero cuando lo trato de visualizar así como se vería, no sé si yo quiera tanto cuerpo en esta obra, si lo pongo así vertical, a menos que lo haga él mucho más grande, entonces el ojo va a ser demasiado no va a tener tanto protagonismo. Entonces, la opción de hacerlo horizontal como todas, pues se ve mejor, pero estoy todavía ahí dudoso. Aquí uno empieza a hacer los apuntes de cómo quisiera visualizar aquí. Yo quiero poner, si voy a tener que él está mirando a una mujer, obviamente puede ser que la persona esté viendo a su pareja, no sé. Mientras haya sangre caliente corriendo por aquí, el pensamiento se va a activar y va a reaccionar si está viendo algo que lo estimule. Así que pensé poner un cuarto rojo, que todo esto aquí sea como si tuviera luces rojas y el reflejo que entre a la obra sea en rojo. La otra opción, que lo apunté aquí, pues hacerlo todo bien claro, que no haya mucha definición y sea como vi el este
el paraíso, ¿sabes? Algo mágico, y entonces darle ese otro feeling. Estas dos opciones las tengo que decidir. Sobre las flores de hacer un paisaje, puedo hacerlas flores silvestres, o puedo entonces, si voy aquí, hacer ojos como si estuviera él multiplicado mirando muchos, que cada flor sea un ojo. Entonces le doy un poquito más de algo más interesante, de que como es un pensamiento, el pensamiento ve de distintos ángulos, pues podría ser esta una opción de hacer entonces aquí ojos en vez de flores, hacerlo de una forma que no sea muy realista, ¿no? Esta es la opción para hacer esto. Para el ojo adentro, pues estaba pensando si poner entonces una mujer sentada al lado de donde se maquillan, ¿no? O en una silla que tenga en el cuarto. Quizás para eso tenga que recurrir a algunos bocetos que ya yo había hecho anteriormente. No sé si, por ejemplo, aquí tengo esto que yo había hecho en carboncillo, que aparece la mujer. Me puedo dejar llevar por esto, aunque esto va a ser tan pequeño que no va a llevar mucho detalle. O podría hacerla acostada, que se ve en una posición sexy, ¿no? Sensual. O podría también semi acostada, recostada de un sillón, un sofá. Así que todos estos son tomas de decisiones que hay que hacer en el camino antes de terminar. Otra cosa que podría hacer, ya que a mí me sigue gustando más el formato este que se ve cuadrado. Estoy entre este formato y el cuadrado. Es el tamaño que lo haría si lo hago de este tamaño. Lo puedo hacer mucho más grande. Entonces, yo tengo un papel que ya está, que ya yo tengo, que podría hacer todas estas tres en que es, en vez de ser papel Milford como todos los demás, este es papel Fabriano, que es otro de mis favoritos, pero yo quería tratar de mantener el papel Milford en esta serie. La cuestión de unidad, ¿no? El efecto que me da Milford es bien singular, ¿no? Así que eso es otra de las decisiones que hay que tomar. Así que con esto lo que les quiero presentar es que cuando uno tiene una idea, hay que empezar a tomar decisiones. ¿En qué formato lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer pequeño? ¿Lo voy a hacer horizontal? ¿Lo voy a hacer vertical? ¿Lo voy a hacer grande? ¿Voy a darle mucho detalle a esta área? ¿O lo voy a dejar blur, borroso, y que esto sea el detalle aquí? ¿Cuál de los dos va a ser el protagonista? Porque puedo hacer todo esto que se vea borroso. Todas esas decisiones pues las tengo que tomar en el camino, pero es parte del proceso. Para cuando vaya entonces a comenzar, ya yo tenga eso adelantado. Ahora mismo lo único que me está deteniendo para empezar esto es el formato. Si lo voy a hacer cuadrado o me voy con el horizontal y mantengo la serie todos horizontales. Así que cuando vean el trabajo, el proceso de cuando empiece esta acuarela, pues ya nos enteraremos ustedes y yo también cuál de los dos formatos decidir. Me gusta mucho porque se vería, ahora lo haría pequeño, eso sí, no, estos tres si los hago cuadrados, más pequeños, quedaría bien chévere. Va a ser un trabajo que va a lucir mucho, y ya el boceto a mí me encanta, es tan sencillo así que los dejo con eso y nos vemos entonces más adelante en el próximo video con el
proceso de esta acuarela sobre el pensamiento. Bye, hasta la próxima.